conjunto de los números complejos, también conocido como números imaginarios. Este conjunto de números complejos o imaginarios se representa con la letra I minúscula. Entonces, es un conjunto que surge a través de la necesidad de poder encontrar las soluciones a raíces de índice par con radicando negativo. Para poder entender mejor este conjunto de números es necesario recordar un poco los conjuntos de números que conocermente habitamos, que es el conjunto de los números reales. Entonces, haciendo un repaso de este conjunto de números reales, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Para empezar, recordar los números naturales que se representan con la letra N mayúscula. Este conjunto de números son los que se encuentran a la derecha del cero en la recta numérica, es decir, los números positivos 1, 2, 3, 4 y así hasta el positivo infinito. Entonces, este es el conjunto de los números naturales. Luego surge el conjunto de los números enteros, que estos números enteros incluyen a los naturales, porque los enteros son los negativos, los positivos, que son los mismos naturales, y el cero. Entonces, los enteros ya incluyen a los naturales. Luego surge el conjunto de los números racionales, o lo que se conoce como fracciones. Estos números racionales son todos aquellos que se pueden escribir de la forma a sobre b, es decir, que se pueden escribir como fracción. Entonces, este conjunto de números racionales también incluye a los números enteros y a los números naturales. ¿Por qué razón? Porque cualquier entero que tengamos lo podemos escribir como una fracción. Imaginémonos el entero 5. Por ejemplo, 5 es un entero, que a la vez también es natural. Pero ese entero 5 lo podemos escribir como fracción, ya que si escribimos 10 medios, 10 entre 2, eso es 5. Por lo tanto, todo entero lo podemos escribir de la forma a sobre b. Por lo tanto, estos dos están incluidos dentro de los racionales. Y luego surge otro conjunto de números que se conoce como el conjunto de los números irracionales, que se representan con la letra I. Estos no incluyen a ninguno de estos tres conjuntos. Ahora bien, ¿cuáles son los irracionales? Son todos aquellos decimales infinitos, pero hay que hacer la aclaración que son decimales infinitos que no son ni periódicos puros ni periódicos mixtos. ¿Qué quiere decir? Que no hay un patrón en el cual se repitan sus cifras decimales. Por ejemplo, un racional puede ser 10 tercios, la fracción 10 tercios. Si dividimos 10 entre 3, eso es 3.333 y ese 3 decimal se repite infinitamente. Pero eso no lo hace irracional porque se repite el mismo 3. Va a ser irracional cuando tengamos decimales infinitos, pero que no tengan un orden en que se repiten, es decir, que esos decimales vayan de manera aleatoria. Por ejemplo, el valor de pi, que es 3.141592 y así sucesivamente se va repitiendo sin necesidad de llevar un orden en sus decimales. Entonces tenemos a pi, tenemos números como Euler, la raíz cuadrada de 2. Dentro de estos irracionales son menos comunes que estos. Pero luego todos estos subconjuntos están representados en un conjunto mayor, que es el que se conoce como el conjunto de los números reales, que es el conjunto con el cual estamos más acostumbrados a trabajar. Entonces, un número real es cualquiera, ya sea un natural, un entero, un irracional o un irracional. O sea, todos estos subconjuntos forman el conjunto de los números reales. Cualquier número que nos imaginemos puede ser real. Ahora bien, ¿por qué surge este conjunto de números complejos? Este conjunto nuevo no está dentro de los reales. ¿Por qué surge? Algunos casos, pues, surge cuando estudiamos las raíces de índice par. Por ejemplo, cuando estudiamos la raíz cuadrada de 9, nos damos cuenta que la raíz cuadrada de 9 puede ser ya sea positivo o negativo 3. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, si multiplico con positivo 3 por 3, eso es 9. Obtengo como resultado 9. Y si multiplico negativo 3 por negativo 3, menos por menos es más, y 3 por 3 también es 9. Ahora bien, ¿qué sucede, por ejemplo,
cuando estudiamos las raíces de índice par negativa, por ejemplo, la raíz cuadrada de negativo 9. Resulta que la raíz cuadrada de negativo 9 no está definida dentro del conjunto de estos números. Es aquí donde hay que hacer uso de estos números complejos, porque esta raíz, por ser negativa y ser de índice impar, de índice par, no va a tener solución dentro de los reales. Es aquí donde se debe hacer uso de los números complejos. Alguno podría decir que la raíz cuadrada de esto es negativo 3, pero no, porque aquí ya vimos que negativo 3 por negativo 3 es positivo 9. Y nosotros al valor que queremos que regrese es a negativo 9. Por lo tanto, esto no tiene solución dentro de los reales, pero sí tiene solución dentro de los números complejos. Y ya vamos a hacer algunos ejercicios donde se puedan aplicar estos casos. Pero ¿por qué hago énfasis en que son las raíces con radicando negativo y con índice par? Porque, por ejemplo, si tuviéramos la raíz cúbica de negativo 8, podemos observar que aunque ésta sea un radicando negativo, el índice es impar. Entonces aquí no hay problema porque podemos ver que la raíz cúbica de negativo 8 es negativo 2, porque negativo 2 por negativo 2 por negativo 2 es menos por menos es más y más por menos es menos. 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Por lo tanto, si obtenemos el valor del radicando, que es negativo 8 y negativo 8. Entonces, simplemente vamos a hacer uso de los números complejos cuando tengamos raíces negativas con índice par. Y ya vamos a encontrar, como les decía anteriormente, ahora vamos a estudiar algunos ejemplos donde sí sea necesario aplicar los números complejos. Entonces, estábamos estudiando el caso cuando tenemos la raíz cuadrada de negativo 9. Bueno, en este caso, como podemos notar, efectivamente tenemos una raíz de índice par y el radicando es negativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para encontrar una raíz de este tipo? Vamos a darle solución dentro del conjunto de números complejos, o también conocido como conjunto de números imaginarios, que recordemos que se representa con la letra I minúscula. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decir, bueno, esto es igual a la raíz cuadrada de 9, y para poder eliminar este negativo vamos a agregar la variable I, que es la que representa los números imaginarios. Por lo tanto, la raíz cuadrada de negativo 9 al final va a ser raíz cuadrada de 9, que es 3, y agregamos la variable I. Por lo tanto, vamos a tener al final que la raíz cuadrada de negativo 9 es 3i, que sí tiene solución, pero no dentro del conjunto de los reales, sino que dentro del conjunto de los números complejos. Y así una gran variedad de casos. Por ejemplo, si tenemos la raíz cuadrada de negativo 4, no es necesario que estemos haciendo este planteamiento, simplemente podemos decir la raíz cuadrada de 4 es 2, y como es negativo, entonces esto es 2i. Si tenemos otro caso, por ejemplo, la raíz cuadrada de negativo 16, vamos a tener entonces que esto es, por ser negativo es i, y la de 16 es 4, por lo tanto es 4i. Si tenemos la raíz cuarta de negativo 16 también, ahora tenemos que igual el índice es par, pero la raíz es negativa, por lo tanto eso es 2, porque 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16, es decir, 2 sí mismo por 4 veces es 16, por lo tanto es 2, y por ser negativo esto va a ser 2i. Recordemos siempre que los números complejos los vamos a utilizar cuando tengamos raíces de índice par, es decir, raíces cuadradas, raíces de índice 4, de índice 6, por lo general lo utilizamos más con raíces cuadradas, y que el radicando sea negativo. Muy bien, entonces solo falta aclarar los siguientes puntos. Un número imaginario siempre tiene esta forma. Entonces, la forma de un número complejo o imaginario es esta: a más bi, donde este valor de a se le conoce como la parte real y este valor de bi se le conoce como
la parte imaginaria. Entonces, siempre tiene una parte real y una parte imaginaria. En estos casos que simplemente tenemos 3i, 2i, 4i y otra vez 2i, pues al parecer no tiene parte real. Entonces cuando no hay parte real, se sabe que se sobreentiende entonces que la parte real es 0. ¿Ok? Pero si es complejo, la que no debe faltar es la parte imaginaria. Entonces, dentro de esto, pues van a haber dos propiedades que vamos a estar estudiando, y utilizando más adelante, pero que las vamos a ver desde ahorita para que las tengan muy presentes. Una de ellas es la raíz cuadrada de negativo 1 es igual a i. Estas hay que aprendérnosla de memoria. La raíz cuadrada de negativo 1 es igual a i, y la otra es que i al cuadrado es igual a negativo 1. Perdón, aquí es i al cuadrado es igual a negativo 1. Entonces, si hacemos un pequeño análisis de esto, podemos ver que si es raíz cuadrada de negativo 1, pues por ser negativo es i, y la raíz cuadrada de 1 es 1, por lo tanto aquí sería 1i, pero sabemos que el 1 no es necesario, por lo tanto asumimos solamente i. Y si tenemos i al cuadrado igual a negativo 1, es como que tengamos que cada uno de estos valores los elevemos al cuadrado. Aquí se cancela el 2 con el radical y sale negativo 1, y al cuadrado se mantiene como i al cuadrado. Por lo tanto, aquí tenemos estas dos propiedades que nos van a ser muy útiles cuando empecemos a estudiar algunas operaciones con números complejos.